Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 9 de diciembre, día miércoles. Nos falta solamente trabajar la guía. Como materia ya la hemos terminado. Recuerden que el próximo día martes tenemos el certamen final, que corresponde al 60% de la nota. Y las personas que una vez aprueben pasarán, o sea, ya tendrán el módulo, o sea, el ramo como tal aprobado, y las personas que reprueben, junto a los que reprobaron el módulo 1, tendrán que comenzar a retomarlo a la semana siguiente, o sea, la semana del 21, aunque no me acuerdo si el receso nosotros tenemos el 21 a la siguiente. Se me olvidó ahora. No, el receso nosotros tenemos el 21, entonces empezaría el 28. Así que eso. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio 10A, que nos piden obtener la derivada de esta función. Entonces, así, f de x es igual a 1 más x al cubo dividido por 1 menos x al cubo, todo esto elevado a 1/3. Ojo, no hay forma de factorizar y que se nos vaya el numerador con el denominador. Por lo tanto, no se puede simplificar esto antes de empezar con la derivada. Si lo pudiésemos hacer, la simplificación siempre es preferible, simplificar y luego aplicar derivada. Como en este caso no es posible, entonces lo único que vamos a hacer es aplicar las leyes de la derivada. Entonces, lo primero, esta es una función compuesta, donde adentro de la función está la fracción que está aquí y por fuera está el exponente. Por lo tanto, recordemos que la regla de la cadena nos dice, derive la función de afuera, mantenga al argumento con la misma función y luego multiplique por la derivada del argumento. En este caso quedaría, como este es un exponencial, baja el exponente, se mantiene el argumento y al exponente se le resta 1. Esa sería la derivada solamente del elevado a 1/3. Baja el 1/3, se mantiene la variable y se le resta 1 a el exponente. Y recordemos que por regla de la cadena se multiplica por la derivada de lo que está acá adentro, donde esto corresponde a una fracción, por lo tanto tendremos que aplicar la regla de la división. Entonces, va. Y la regla de la división lo que hacía era separar el numerador del denominador. En la regla de la división tendríamos, primero, se multiplica por la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, y todo esto dividido por el segundo al cuadrado. Entonces, esto simplemente lo continuamos. Va.
Aquí tendríamos la derivada de x al cubo. Bueno, como tenemos que derivar 1 más x al cubo, la derivada de 1 es 0. En realidad no lo voy a colocar porque eso ya se va al tiro. Y la derivada de x al cubo se baja al 3, se mantiene la x, y el exponente pierde un grado, entonces sería al cuadrado. Esto por 1 menos x al cubo. Menos. Aquí nos quedaría 1 más x al cubo. Y esto es similar al anterior. La derivada de 1 es 0. La derivada de x al cubo se baja al 3 y pierde un grado. Pero como está con el menos, quedaría menos 3x cuadrado. Todo esto dividido por 1 menos x al cubo al cuadrado. Aquí se puede multiplicar simplemente para ver si se va algo. Lo que menos sería más. Y efectivamente, este con este se va. Y ya, para terminar. Arriba nos quedaría entonces 6x cuadrado. Este con este, los exponentes se suman. Esto quedaría acá. Me estoy complicando mucho, mejor lo escribo. 1/3. Como esto está negativo, esto lo invierte, entonces me quedaría 1 menos x al cubo elevado a 2/3 dividido por 1 más x al cubo elevado a 2/3. Esto simplemente porque como es negativo, invierte la fracción. Acá me quedaría 6x cuadrado dividido por 1 menos x al cubo elevado a 2. Y ya finalmente el tercer 2x cuadrado dividido por 1 más x al cubo elevado a 2/3. Y este con este se restan. Menos 6 sería 1 menos x al cubo elevado a 4/3. Y eso sería la derivada final. Hasta aquí ya no es tan necesario, ya con llegando al paso anterior tendrían todo el puntaje, pero en la materia que no alcanzamos a ver, que es la de optimización, siempre es necesario llegar a la forma más simplificada posible. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo no entendí cómo llegó a lo último, al último paso. Pero, por ejemplo, del paso de la penúltima línea a la última línea. Sí. Hasta el momento teníamos esto. Lo único que hice fueron dos cosas. Uno, simplificar el 6 con el 3, por eso queda este 2. Y lo otro, como el 1 menos x al cubo y el 1 menos x al cubo son la misma base, se restaron los exponentes. Entonces me quedó, voy a ver por aquí en verde, el exponente de arriba es 2/3, menos el exponente de abajo, que es 2. Entonces, esto quedaría como 2 menos 6 partido por 3, que es igual a menos 4/3.
como es negativo, por eso lo dejé en el denominador y 4/3 del exponente que quedó ahí. Eso fue la resta de ese exponente con ese exponente. Ah, y con eso se fue el de arriba y por eso usted lo mantuvo abajo nomás. Correcto, porque quedó negativo el resultado de la resta. Ah, ya, profe, gracias. ¿Más dudas, más consultas? Profesor, yo no entiendo bien cuando uno decide ocupar la regla de la cadena. Es cuando hay dos funciones mezcladas una con otra. Por ejemplo, acá dentro hay una fracción que ya de por sí es una función aparte y afuera hay un exponente. Entonces, ¿qué diría primero? ¿La fracción o el exponente? Cuando tenga que preguntarse qué va primero, inmediatamente tiene que asociar eso con una cadena. Pero, por ejemplo, cuando hay dos cosas multiplicándose, eso ya no sería regla de la cadena, sino eso de la multiplicación. Correcto, sí. Pero cuando una está Mm. dentro de la otra, es cuando tiene que ver la cadena. En sí es como cuando hay un exponente. Bueno, en particular, nosotros igual no vemos funciones tan complejas, entonces lo podríamos decir que es cuando hay exponentes y cuando hay funciones logarítmicas o exponenciales, que esas se pueden evaluar en una dentro de la otra. Y más allá de eso no vemos, porque no vemos trigonometría, no vemos todas esas ramas de funciones tampoco. Entonces serían como esos casos, o exponenciales logarítmicas, o esa fue la palabra, pero del exponente, un exponente elevado a otro exponente. Es que, por ejemplo, la F, mire, no sé si la puede ver, la F1, no, de la 3. La de acá, en esta Sí, habría que aplicar cadena. Y en esta, bueno, en ambas, bueno, podríamos hacerlo, porque hay que aplicar dos cadenas. Voy a borrar esto. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, el F. El 3F. Y es igual a x cuadrado menos 4 al cubo. 1 menos x. Bueno, y profe, ahí no influye nada que diga I es igual a, y no, no como en la otra. no porque simplemente el nombre de la función. Es más, nosotros vamos a ocupar en este instante la como y derivado. Ah, No, ya. no tiene nada que... Mientras quede claro que lo que está acá es solamente función de una variable, en este caso es x, no hay ningún problema, porque es notación.
Entonces, como les decía, bueno, lo que conversamos con Carmen, es que acá hay que aplicar la regla de la multiplicación porque tenemos dos funciones por separado. Pero esas funciones de por sí, cada una de ellas es una función dentro de otra función. Entonces, cuando hagamos su derivada por separado, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena por separado. Entonces, el primero es, la regla de multiplicación nos dice el primero derivado, entonces, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Entonces, en la derivada del primero, como tenemos una función dentro de otra, tenemos por dentro la función x cuadrado menos 4 y por fuera la x al cubo. Bueno, aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una es escribirlo por extensión, o sea, hacer el cubo del binomio y calcular término-término, después hacer la suma de las derivadas, o en este caso aplicar simplemente regla de la cadena, y nos quedaría baja el 3, esto queda tal cual, pero pierde un grado, esa es simplemente la derivada del exponente 3, por la derivada de lo de adentro, que es la cadena que estamos haciendo. Esto queda tal cual, más... Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Primero baja el 2, queda esto tal cual. El 2 menos 1 es 1, así que aquí lo voy a colocar en rojo. Se coloca nomás el 1 por de referencia, pero no es necesario escribirlo. Y por la derivada de lo de adentro. Entonces, aquí quedaría 3x cuadrado menos 4 al cuadrado por la derivada de esto quedaría. Bueno, la derivada de menos 4 es 0, no hay nada que hacer. Pero aquí bajaría el 2x y esto queda tal cual. Más 2 1 menos x. Y la derivada de 1 menos x, la derivada de 1 es 0. Y la de x es menos 1. Ya, el paso final simplemente ordenar. 3 por 2 son 6, x, 1 menos x al cuadrado, x cuadrado menos 4 al cuadrado, más, no, menos, porque 2 por menos 1 es menos 2. 1 menos x por x cuadrado menos 4 al cubo. Y ahí ya podríamos dejar terminado el ejercicio. Se puede seguir factorizando, pero no veo que se gane mucho. ¿Dudas? ¿Consultas? Okay, otro más por hacer. Profe, en esto había que sacar como dos derivadas, entonces ahora tendríamos que tomar esa y sacarle a esa la derivada. Correcto. Aquí va a quedar un salchichón. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos a hacerlo. Entonces sí vale la pena tratar de factorizarlo un poquito. A ver, ¿qué tienen en común este? Tenemos primero el 1 menos x. Vamos a sacar como factor. El x cuadrado menos 4. Este está al cuadrado, esto está al cubo. Entonces esto quedaría simplemente al cuadrado como mínima potencia. Y el 2 podríamos sacar también. Entonces aquí nos quedaría 3x factor de 1 menos x. Y ahí está nada más. Menos 1 más que se fue.
Y aquí nos quedaría el x cuadrado menos 4 elevado a 1. Y si multiplicamos, aquí nos quedarían 3x menos 3x cuadrado menos x cuadrado más 4. Y nos quedaría menos 4x cuadrado más 3x más 4. Que de esto a esto se arregló un poquito, pero no se arregló mucho. Yo pensé que se podría ir algo. Y entonces nos toca hacer la siguiente derivada. Pero bueno, intenten hacerlo ustedes y después lo hacemos todos juntos. Voy a poner pausa y parar la grabación. Pausa. Y reanudar. Este es el resultado final, todo lo que está acá abajo. Pero voy a explicar paso a paso cómo llegué. Primero, recordemos que la forma más simplificada que habíamos encontrado era esta, donde lo voy a separar en dos partes, o sea, voy a ocupar esta función multiplicada por la función de acá. Entonces, aplicando la regla de la multiplicación, nos quedaría el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, nos quedaría la derivada de 1 menos x, que es simplemente menos 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y acá el segundo derivado, nuevamente tenemos que aplicar la regla de multiplicación, entonces quedaría donde el primer término es x cuadrado menos 4 al cuadrado, y el segundo término es menos 4x cuadrado más 3x más 4. Acá nos quedaría x cuadrado menos 4 al cuadrado derivado, porque es el primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo lo al principio queda tal cual, y aquí nos quedaría, como esto es una cadena, porque tenemos una función dentro de otra, baja el 2, el exponente recordemos que queda 1, pero el argumento queda tal cual, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x cuadrado menos 4, por el segundo sin derivar. Y aquí, como me faltó espacio, lo seguí trabajando acá abajo. Nos quedaría el primero sin derivar por la derivada de todo esto. Aquí el primero se baja al 2, por eso queda menos 8x. La derivada de 3x es simplemente 3. Y la derivada de 4 recordemos que es 0. Entonces, todo esto, insisto, no simplifiqué nada, simplemente lo coloqué porque queda extremadamente grande. Mantuve la primera parte, lo único que es el cambio que hay del paso anterior a este es la derivada del x cuadrado menos 4, donde simplemente queda como 2x. Y lo dejé hasta ahí porque no quiero tocarlo, de tratar de simplificarlo ni nada. Y esta sería entonces la segunda derivada de la función de arriba. O sea, algo que era simplemente esto de aquí, en la primera derivada quedó esto, y en la segunda derivada quedó esto. Imaginen la tercera derivada. Profesor, ¿por qué no derivó el 2? Si era 2 por 1 menos x. Porque al ser constante se puede sacar. Recuerda que la derivada, perdón, sí, la derivada, y las constantes se pueden sacar. Entonces, por ejemplo, 2x, usted simplemente deriva la x y queda 1. Entonces quedaría 2 por 1, 2. O sea, solo derivó Las 1. variables, sí, claro. Ese tema, por ejemplo, acá, este 4 no se deriva el 4, sino que se deriva el x cuadrado. O sea, 2 por x sería el 8.
pero no es que se derive el 4 por sí solo, porque es como que acompaña. Cuando la constante está sola, o sea, sin variable, ahí la derivada es 0. Pero cuando está acompañando una variable, se deriva la variable y el resultado se multiplica por la constante. Ya. Y con eso yo creo que ya estamos terminando. Dígame. ¿El G de esa misma sería similar a este? El G de esa misma. Sí, pero es más cortito. Porque como baja el 4, sería, baja el 4, se le resta 1 que sería elevado a 3, se mantiene el 3x más 1 y luego se multiplica por la derivada de 3x más 1. Pero, profe, ¿por qué se mantiene? Es que yo por lo menos lo eliminaba porque ahí sería 2, o sea, la derivada de 2 por 3x más 1. Y ahí daba 0. Sí, pero es que ahí, bueno, si lo quiere ver de esa forma, tendría que aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, ser el derivada de 2 por el segundo sin derivar más el 2 sin derivar por el segundo derivado. Pero insisto, Sí, no es la constante al final no se deriva, simplemente se deriva todo lo de acá al lado y el resultado final se multiplica por 2. pero ¿cómo entonces, profe, no eliminaría toda la primera parte? Es que yo elimino la primera parte porque según yo quedaba 0. Esto. Entonces, aquí. 2, 3x más 1 elevado a 4. Queremos derivar esto. Ya, si ocupáramos el 2 como función, nos quedaría la derivada de 2 por 3x más 1 a la cuarta. O sea, el primer derivado por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por 3x más 1 a la cuarta, y esto derivado. Entonces, esto efectivamente da 0. Por lo tanto, aquí simplemente se deriva esto, que se baja el 4, quería 2 por 4 elevado a 3x más 1 elevado al cubo, por la derivada de 3x más 1. Pero si se da cuenta, al final este paso es lo mismo que simplemente no tomar en cuenta el 2, bajar el 4 y hacer la... O sea, este paso está de más. Porque, insisto, las constantes se pueden sacar sin ningún problema en las derivadas. Profe, es que ya ¿Mm? yo tengo como lo mismo, pero no entiendo por qué se multiplica ahora por el 3x más 1. Ah, porque acá el exponente se deriva y esta es otra función. Entonces cerré la cadena. Pero eso se deriva sin el exponente. Y que el exponente se baja, porque la derivada del exponente es bajar el exponente y bajar un grado. O sea, se baja el 4 y el exponente pierde un grado. Y el 3x más 1 se multiplica por su derivada.
Ya como que en eso estoy perdida, profe, pero voy a estudiar. Sí, no. A ver, profe Julio siempre salva, tal vez le entienda más a él que a mí. Profe Julio, regla de la cadena. Ah, bueno, Julio, profe. Hay matemática, profe Alex, reglas básicas para derivar. Acá está. A ver si puedo compartir el audio. O... No, no sé. Aquí en compartir, nueva función. Compartir sonido en la computadora. A ver si escuchan. Vamos a ver las reglas básicas para derivar funciones. ¿Se escuchó o no? Sí, profe. Entonces aquí vamos a... Esto no, esto no, esto no, esto no. No, 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 no. Aquí está. Está la regla de la cadena. Casi el final. Esto aquí. La potencia, entonces el exponente n baja a multiplicar. Aquí tenemos un 1 invisible. N por 1 sería n, que a su vez multiplica a u de x, es decir, lo que está por dentro permanece intacto, y acá n se reduce o se disminuye en una unidad, tal como veníamos aplicando con la derivada de una potencia. Pero ahora esto se multiplica por la derivada interna, es decir, por lo que se conoce como u' de x. Ahora, para entender de manera más fácil la regla de la cadena para potencias, vamos a mirarlo así, con la manzanita. Si tenemos manzanita a la n, entonces su derivada será igual a n por manzanita elevada al exponente n menos 1, y eso multiplicado por la derivada de la manzanita. Entonces, en pocas palabras, n baja a multiplicar, la manzanita queda intacta, elevada al exponente n menos 1, tal como veníamos derivando las potencias, y ahora lo que se incluye o lo que se agrega multiplicando es la derivada interna, es decir, la derivada de la manzanita. En otras palabras, lo que nos dice la regla de la cadena, que no solamente se aplica para potencias, sino también para funciones exponenciales, logarítmicas o trigonométricas, entre otras, es que primero se deriva lo externo y después lo interno. Es el 5. Entonces, siguiendo esta instrucción, es decir, la regla de la cadena para potencias, nos queda así. Derivada de la función y con respecto a la variable x será baja el exponente n, baja el 5, que multiplica a esta expresión que permanece intacta, o sea, la manzanita, 2x a la 6 menos 8, todo esto elevado al exponente n menos 1, o sea, 5 menos 1, que es 4, y esto multiplicado por la derivada interna, es decir, por la derivada de la manzanita. Podemos expresarlo así, 2x a la 6 menos 8, y le ponemos aquí la comita, para indicar que esto todavía... Bueno, no sé si le queda un poco más claro ahí. Yo nunca en mi vida se me hubiese ocurrido ocupar la manzanita como metáfora de la función de adentro. No, me da mucha risa. Pero no sé si Carmen le quedó más claro ahora con Julio, profe. Sí, pero profe, entonces solo para los cuando hay exponentes. Sí, en este caso sí, cuando hay un exponente, una función dentro con otro exponente. Ah, ya. Sí, sí me quedó más claro, profe. Tiene una excelente letra Julio, profe. En mi vida, o sea, una de las cosas que nunca haría este 5 porque nunca me quedaría así de perfecto. Pero bueno, ahí está, pero está como por el minuto 50 y tanto, o sea, como el final del video que se llama reglas básicas para idear funciones. Yo creo que también recomiendo es Matemática Profe Alex, que también hace
muy buenos videos de cómo hacer derivada, bueno, en realidad, hartas cosas. Eso. ¿Más dudas, consultas, jóvenes? No, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Ya vamos a revisar un par de certámenes del año anteriores para estar listos para el certamen del martes. Que esté muy bien y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.